Porque nosotros queremos controlar todo, pero no, Señor, nada es controlable. Sépase que en este mundo manifiesto, multidimensional, nada es controlable. El único que tiene control en su perfección y en su amor es Dios, y eso no es control. Eso es una palabra más allá de esa, pero no encontramos cuál decir. Es decir, armonía. Sí la tenemos, armonía. Entonces, quien quiera tener salud, tiene que tener armonía dentro de sí. Es decir, que todo su funcionamiento, tanto psíquico, como motores, como instintivo, como nervioso, como sanguíneo, como celulares, como en pensamiento, como en emoción, como en afecto, tiene que estar en armonía. Pero si tenemos el ego, si nos ponemos bravos, se nos sube la adrenalina ataca a la sangre se altera la tensión, altera la tiroide altera al riñón nuevamente, y entonces viene, dijéramos, una desarmonía de las funciones fisiológicas y psíquicas de la máquina humana. Entonces vienen las enfermedades. Ok, necesitamos paz, sí. En paz tenemos salud. En alegría tenemos salud. Salomón dice, un corazón alegre da salud. Pero ¿cómo vamos a tener alegría en nuestro corazón si tenemos envidia? Si codiciamos los bienes ajenos, o la mujer del prójimo, o el vehículo de sutano, o el título de mengano. ¿Cómo vamos a tener nosotros alegría en nuestro corazón si criticamos a los demás, pero no nos criticamos a nosotros mismos? Entonces el yo es lo que nos lleva a nosotros a la enfermedad. Entonces el yo es un gran negocio, sinceramente, porque detrás del yo está la maquinaria del mundo. Entonces voy a dejar esto aquí para no herir susceptibilidades, pero es la verdad. Ahora bien, podemos liberarnos, sí, si Dios lo quiere, si nuestro Padre está con nosotros, pero a través del Hijo. Pero ese Hijo es Cristo interno, ese es nuestro Yeshua íntimo. Él nos puede salvar. Que Él es una parte del Cristo Jesús, del Cristo cósmico, sí, pero Él nos va a salvar es a través del amor. Entonces el amor nos salva. Entonces, señores, nuestro deber es amar, nuestro deber es purificarnos, nuestro deber es arrepentirnos. Nuestro deber es seleccionar nuestra vida interior que llega a nosotros. ¿Cómo va a tener salud una persona que ve pornografía? Porque si ve pornografía, va a desarmonizar sus centros nerviosos y sexuales, va a producir un exceso de energía dentro de los otros centros nerviosos y orgánicos, y va a presentar una patología. Y va a presentar una patología física y una psicológica, porque él se puede convertir en lo que se conoce en la ciencia pura, un infrasexual, que hay bastante, y esto es lamentable. Entonces este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque a los niños se les enseñan muchas cosas negativas, incluso en todas partes, y ustedes lo saben, pero lo positivo no se les enseña. A la humanidad se le enseña muchas cosas negativas, pero lo trascendental no se le enseña. Y si se le enseña sesgado, porque es el estado en que estamos. No estoy señalando a nadie. Lo único que quiero decir en el estado en que me encuentro es que debemos ser saludables. Ahora bien, no vamos a convertir la cocina en una religión, porque sabemos que podemos tener salud a través de lo que ingerimos, pero no podemos convertir la cocina en una religión. Simplemente quiero decir, señores, señoras, hermanos que me escuchan, por la caridad universal, despertad en el amor, amar a vuestro cuerpo en el sentido de restaurarse con él porque lo hemos afectado, en el sentido que lo hemos llenado de vicio y él ha sufrido. ¿Por qué? Porque hay sustancias que el organismo no requiere, no necesita y lo deteriora. De eso estoy hablando. Una persona que ve novela 5 horas al día tiene que enfermarse del centro emocional, del cardio, del corazón, de la circulación. Entonces, no quiero dar una conferencia sobre salud, lo que quiero es decir que requerimos salud. Y la salud más grande
es vivir en Dios y para Él. ¿Por qué? Porque Él es la salud. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida. ¿Por qué? Porque Él nos sustenta la vida. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control, no nosotros. Entonces, tengamos gratitud. Y así como la tenemos para con Él, tengámosla para con nuestros semejantes. ¿Cómo nosotros podemos generar salud? Dando alegría a nuestros semejantes, sirviéndole a nuestros semejantes, cooperando con nuestros semejantes, desarrollando la caridad, la compasión, la bondad, la dulzura, llevándole a Él la luz que no tiene, es decir, aportándole lo que Él carece. Y eso realmente nos va a dignificar y nos va a llenar de obras de amor que van a hacer posible que Dios considere cuando nos llegue la hora nefasta, que todos las tienen, porque escrito está por Salomón que todo tiene su tiempo y que hay acontecimientos que le sucede al digno y al indigno, al creyente y al no creyente, al sabio y al ignorante. Entonces podemos transformarnos, sí, podemos tener salud, sí, pero la salud fundamental es la armonía para con Dios primeramente, para que Él restituya la armonía con nosotros mismos. Eso es lo que necesitamos, armonía. La armonía interior nos va a equilibrar los funcionalismos endocrinos. Y ese funcionalismo endocrino nos va a estabilizar el cuerpo físico y nos va a permitir el fluir necesario en la vida para que nosotros vivamos dignamente. Entonces, esto sería algo maravilloso y es una gran panacea. Y eso no se compra, señores. Lo que le estoy diciendo no se compra. No viene en una caja, no. No viene importado, no. Es simple y llanamente despertar en la conciencia, y la conciencia, como es una parte de Dios, entonces ella sabe lo que nosotros necesitamos. Voy a poner un ejemplo, más o menos, no muy luminoso, pero todo el mundo lo entiende. Un perro cuando está enfermo, sea de la ciudad, sea en cautiverio, sea silvestre, sea como sea, cuando él se siente enfermo, él busca cierta hierba y se la come para poder excretar el daño que tiene. Pero él no estudió, él no buscó un médico, él no habló con nadie. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque en su esencia instintiva, elemental, bajo la dirección de sus devas, que sí le dirigen la vida, o sea, su Dios, Él lo hace. Y así hacen todos los animales. Edifican su casa, fíjense ustedes, las avecillas edifican un nido que resiste la intemperie. A nosotros hacemos una casa que nos la tumba. Entonces, ¿dónde estudiaron ellos? En ninguna parte, aparentemente pues. Pero su esencia, si tiene contacto con sus devas, repito, y entonces ellos sí saben hacer lo que tienen que hacer, pero nosotros no. ¿Por qué nosotros, si somos la especie superior, por qué estamos así? ¿Por qué tenemos más limitaciones que ellos? ¿Por qué no tenemos dicha? ¿Por qué no nos entendemos utilizando el mismo lenguaje? Entonces ese es el planteamiento. Si mi corazón vive con unos hermanos en mi casa y yo no tengo armonía con ellos, en esa desdicha lo que se fragua no es salud, lo que se fragua es discordia, inestabilidad, enfrentamiento, conflictos íntimos, manifiestos o no, y todo eso termina ¿en qué? En insomnio, en desesperanza, en resentimiento, y eso termina en una patología. Ahora bien, si estamos enfermos necesitamos medicamentos, sí. Si estamos enfermos necesitamos atención médica, sí. Pero también hay una cosa, si estamos enfermos, dice Santiago, pidámosle a los ancianos que oren por nosotros, porque la oración entre uno y otro sanará al enfermo y se le serán perdonados sus pecados. Porque el Cristo para curar, Él decía, arrepiéntete de tus pecados, o levántate y anda, o te perdono. Es decir, toda patología está relacionada con un defecto psicológico, con un error, con una ofensa. Y por eso el mismo Santiago dice, restáurate con quien te ofendiste y serás sanado. Y también añade Santiago,
en su epístola maravillosa, en su capítulo 5, que es el último, y dice: hermano, restáurate con quien ofendiste, y en el amor serás salvo, serás sanado, tus pecados serán perdonados. Entonces, un acto de amor, dice Santiago ahí mismo, lavará nuestros pecados pasados. Él ahí está afirmando lo que es el retorno. Entonces, si nosotros tenemos deudas pretéritas de una existencia anterior, la podemos salvar en esta a través del amor. Por eso se explica de que un niño nazca enfermo del hígado con un cáncer, si acaba de nacer y es inocente. Entonces, ¿cómo se explica eso? Muchos dirán que es para que se ejerza la justicia de Dios. Sí, pero faltan los detalles. Y los detalles son esos. La que dijo Santiago y la que dijo Marco, cuando dice que el espíritu de Elías es el que le da vida a Juan el Bautista. Entonces, esto es extraordinario, es maravilloso. ¿Por qué? Porque detrás de toda enfermedad hay causa. Y esas causas están, dijéramos, sujetas a la voluntad de Dios, a su justicia y a su misericordia, que es la ley y que es la vestidura del amor de Dios. Entonces, ¿cuál es la panacea? ¿Estamos enfermos? Sanemos a los enfermos, oremos por ellos, lloremos con ellos y arrepintámonos de nuestros errores. Restauremos nuestra vida, porque una enfermedad lo que hace es compensar un desbalance anterior. ¿Por qué? Porque la naturaleza es invierno y es primavera. Eso debemos comprender. Pero la síntesis de todo esto está en lo siguiente. Si tenemos armonía interior, es decir, si estamos reduciendo a polvareda cósmica el ego, la esencia se manifestará en nosotros y su irradiación molecular, atómica, sustancializada en el amor de Dios, nos llenará de una energía superlativa, señores. Y esa energía purificadora, en su éxtasis, nos nutrirá el cuerpo físico en forma distinta. Y entonces ya nosotros gozaremos de la salud, porque la salud es un don del Espíritu Santo. Y de esa salud maravillosa se puede conquistar lo que se llama el elixir de la larga vida. Pero ya ese es tema diferente, y eso es una harina de otro costal, como decían nuestros abuelos, etc. Pero repito, ¿qué es lo que quiero? En esta edición 143 de Superando Nuestros Límites, exhortarles a ustedes que para que vivan plenamente la vida, armonícense con sus hermanos, con sus vecinos, con todos, para que puedan tener armonía consigo mismos. Y en esa armonía van a comprender lo que los separa del amor. Van a comprender ustedes directamente por qué gritan, por qué ofenden, por qué hacen daño. Y entonces, conociendo la ciencia pura, conociendo el evangelio crístico verdadero, conociendo la psicología crística, entonces podrán enfrentar el inicuo dentro de ustedes y lo podrán disolver. Y entonces vendrá, dijéramos, en forma natural y espontánea, la salud. Concluyendo, se necesita salud físicamente para trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, nacer se necesita salud, morir psicológicamente se necesita salud y sacrificarse por nuestros semejantes se necesita salud. El Cristo dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Se necesita salud. Si no se tiene salud, entonces trabajaremos con 2. Y si la cosa es muy seria, trabajaremos con 1. Pero siempre vamos a poder trabajar con 1 o con 2. Pero la idea, lo extraordinario, lo correcto, es hacer de esos 3 factores uno